del talento humano y también postulándome a una especialización en seguridad y salud en el trabajo. El día de hoy vamos a tener una charla muy significativa para nosotros los seres humanos, que es el tema de la adaptación al cambio, ¿sí? La adaptación al cambio como una herramienta fundamental para nosotros en nuestros procesos, ¿sí? Como una herramienta que nos ayuda a sopesar la adversidad en el día a día y que a veces se nos tiende a dificultar un poco. Y más ahora que los cambios se suscitan tan rápidamente, ¿no? Lo que hablaba en estos días en algún otro lugar donde yo desarrollaba una capacitación, em, le decía a las personas, miren, el desarrollo tecnológico anteriormente, la brecha era de unos 10 años, ¿sí? 15 años. Ahora los desarrollos en cuanto a avances e invenciones es mucho más rápido, ¿sí? Entonces a un año podemos tener algo, al siguiente año ya nos entregan otro producto, otro proceso, y en el nivel que nos movemos nosotras y nosotros como docentes, también se presentan avances, ¿sí? Se presentan nuevos retos, inteligencias artificiales, nuevas formas de presentación, nuevas formas de interacción virtual, todo el tema de estas plataformas con las cuales debemos interactuar, diferentes dinámicas que podemos tener con nuestros estudiantes en el contexto. Entonces es un tema muy pertinente, ¿sí? Entonces, la adaptación al cambio empieza con esa pregunta, ¿no? ¿Y cómo nos enfrentamos a esas nuevas realidades? ¿Sí? ¿Cómo enfrentamos esas nuevas realidades? Y la idea de esta charla de esta tarde es que logremos potenciar esa habilidad de adaptación al cambio. Uno no, pues, no estamos tratando de decir, es que usted puede o no llegarse a adaptar, o es que usted sí lo maneja o no lo maneja, no. La idea es que se potencie esa habilidad, que si ya lo manejan y lo hacen muy bien, pues lo sigan mejorando, ¿sí? Y que evaluemos esas actitudes, esos comportamientos, esa forma en que conducimos nuestras realidades, ¿sí? Hacia la consecución de metas. ¿M? Y aquí habla una palabra muy, muy significativa y que creo que algunos de ustedes la conocen, que es la resiliencia, ¿no? Y esa resiliencia, que esa capacidad que debemos tener de adaptarnos a los procesos, a las circunstancias y sacar de los eventos malos, pues algo positivo, ¿no? Entonces, la idea es que trabajemos sobre esto, invitarlos a que, bueno, alguno de ustedes pues que tenga conocimiento o haya estudiado con respecto al tema, pues pueda levantar la mano y decir, profe, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con lo que usted dice, o yo aportaría esto, o desde mi experiencia yo podría decir esto, ¿listo? Porque pues sabemos que la construcción del conocimiento también se hace en una forma colectiva. Entonces, también espero que todas y todos aporten desde sus experiencias y desde esos procesos que desarrollan, cuál es su posición frente a la adaptación al cambio. Si digo algo de pronto que no esté de acuerdo, profe, esto se podría evaluar así o podría manejarse de esta forma. Lo más importante es que esto sea lo más interactivo posible. Si no pueden abrir sus micrófonos, no hay problema. Está el chat, ¿listo? Si pregunto algo, están de acuerdo o desacuerdo, también hay reacciones. Ahorita yo vi que habían reacciones, entonces pueden enviar la manito arriba o el aplauso o sorprenderse, bueno, lo que ustedes quieran. Y si quieren participar, pues también, si no quieren interrumpir, sino levantar la mano, pues también hacer esto, ¿listo? ¿Para qué? Pues para que esto no se convierta como en un monólogo, para que ustedes también puedan aportar y para que entre todos pues lleguemos a un buen fin de este proceso. ¿Listo? Que eso es como lo más importante. Bien. Entonces, el tema de adaptabilidad, vamos a hablar unos elementos o vamos a abordar estos temas. Vamos a hablar qué es la gestión o adaptación al cambio, qué hacer con los cambios. A veces se nos presentan situaciones o cosas y uno dice, bueno, ¿qué hago con esto, no? ¿Por qué se está presentando en este momento? Por qué no fue antes? ¿Por qué aquí en el ahora? ¿Y cómo lo debo abordar? ¿Sí? Y cómo podemos llegar a limitarnos. Hay elementos mentales, hay temas físicos, bueno, diferentes cosas de nuestro entorno que nos limitan, incluso hasta personas que llegan a limitarnos. Entonces vamos a ver cómo nos pueden llegar a limitar y al final vamos a hablar de la curva del cambio. Si alguno la conoce, perfecto, si no, pues la vamos a abordar el día de hoy. La idea es que nos complementemos en el proceso y que si tienen alguna pregunta, como les decía, pues las logramos pues llevar a un buen término. ¿Listo? Bien, ¿qué es esa adaptación al cambio? Primero es un indicador de liderazgo, ¿sí?
de una persona que no estamos hablando solo del liderazgo frente a equipos de trabajo, sino es el liderazgo individual. Oiga, ¿cómo me empodero yo de mis procesos y de los cambios que puedo suscitar? ¿Sí? ¿Cómo me empodero yo de cada uno de esos fenómenos que ocurren en mi vida? ¿Sí? Entonces, y que yo también ayudo a las demás personas que se guían por mí a que se adapten al cambio, ¿sí? Entonces, si yo soy consciente de que yo debo empoderarme, empodero a los demás también, ¿sí? Porque hay gente que dice, ay, no, me tocó esto, no, me van a cambiar de lugar, me van a poner más carga, voy a tener que trabajar más en estas cosas, ¿sí? Y empezamos como con esa resistencia y empezamos con ese negativismo. Entonces la idea es transformar ese proceso, ¿sí? Transformar ese proceso y decir, oiga, si llega un cambio para mí o para mi entorno, ¿cómo empodero a los demás y cómo me empodero yo del cambio? Entonces empezamos a trabajar desde esa esencia o ese proceso. Es una competencia que aporta versatilidad de comportamiento y la habilidad para modificar la propia conducta. ¿Sí? Entonces, oiga, ¿qué capacidad tengo yo de transformar mi comportamiento frente a ciertas situaciones para poderme adaptar a los cambios de mi entorno? A veces somos muy reacios. Ah, no, es que yo soy así. Es que yo ya me comporto así o ya soy así y ya no voy a cambiar, ¿sí? Pero el problema es que cuando nosotros nos resistimos al cambio y cuando creemos que somos un producto terminado, entonces nos negamos a otras cosas nuevas, a otras cosas distintas, a cosas que nos pueden aportar a nuestro crecimiento profesional, a nuestro crecimiento familiar. Incluso por los temores propios limitamos a otros, ¿no? Entonces hay personas que nos pueden proponer, oye, ¿por qué no viajamos? Porque no, es que me da miedo, no, es que no sé si pueda alcanzar, si yo logro hacer esto. Entonces la gente se retrae, ¿no? Se retrae un poco de eso. Entonces la idea es también, oiga, ¿qué capacidad tengo yo de transformar mi comportamiento un poco? ¿Sí? Claro que eso va mucho desde ese nivel de convencimiento que yo tenga también, ¿sí? Hablábamos de liderazgo, empoderamiento y ese nivel de convencimiento y de autocrítica, ¿sí? Autoconciencia y autocrítica. ¿Qué tan consciente soy de lo que puedo llegar a lograr y qué tan crítico soy frente a las debilidades que tengo? Porque a veces no nos permitimos esa autocrítica, a veces decimos, no, yo soy perfecto, si va a venir un cambio, pues que las otras personas cambien, yo por qué tengo que cambiar, ¿sí? Si mi compañera no quiere cambiar, yo por qué tengo que cambiar, ¿sí? Entonces, hay que revisar el proceso, porque en la medida en que yo tengo esa versatilidad, pues voy a alcanzar esos objetivos y solucionar algunos problemas, ¿sí? Y dejar de cargar a otras personas de unas culpas que yo tengo, ¿sí? Porque a veces también el hecho de que yo no alcance un objetivo es, ah, eso fue culpa de Alejandro, que no quiso ayudarme a mí a alcanzar el objetivo, ¿sí? Ah, eso fue culpa de Pepito que me limitó en tal cosa, ¿sí? Entonces, ¿cómo miramos ese proceso y cómo decimos, oiga, no, es que yo también debo empezar a adaptarme a mi entorno, a mis procesos? ¿Mm? Que a veces es difícil, claro, porque a veces a nivel mental, digamos que algunos no se sienten preparadas o preparados para los cambios, ¿sí? O son personas que lo vamos a ver ahora en un video, que están muy arraigadas a la zona de confort. Cuando yo estoy en una zona de confort, cuando yo ya siento que controlo todo y que tengo todo muy bien manejado, pues me da miedo arriesgarme a otras cosas, ¿sí? A otros lugares, a otros tipos de aprendizaje, a otros métodos de enseñanza, bueno, mil cosas que se presentan en nuestro entorno. Entonces, ¿qué es el cambio? El cambio comprendido desde la parte psicológica es un proceso adaptativo de la mente humana. Entonces, esa necesidad inconsciente de sobrevivir y trascender, ¿no? Es algo en esencia de cada uno y cada uno de nosotros. Desde que nosotros mm, nacemos, crecemos y demás, siempre tenemos que estarnos adaptando a los cambios, ¿m? A los cambios del entorno, a los cambios sociales, a todos los avances que se puedan llegar a presentar, a las nuevas, pos- a las nuevas postulaciones teóricas, bueno, a todo lo que se pueda llegar a suscitar, ¿no? Y si el hombre no tuviera esa capacidad de adaptarse, ¿sí? Entonces, ¿cómo seríamos a hoy en día frente a los nuevos retos que hay en nuestro entorno, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si el hombre no hubiera tenido la capacidad
de crear el fuego o de, ¿sí? O de alimentarse o de poder trasladarse de un lugar a otro, de crear la rueda, bueno, todas esas invenciones y todas esas cosas, claro, fue una necesidad de adaptarse al cambio. Yo ya no me puedo quedar acá. Si me quedo acá en este ambiente agreste, pues voy a morir. Entonces, como cambio mi ambiente y el lugar donde estoy, pues yo miro a mi entorno, miro mis recursos, genero una invención y me voy. Y voy a buscar un nuevo donde pueda sobrevivir y seguir sobreviviendo. Y nosotros todo el día, todos los días estamos en esa lucha, ¿no? De sobrevivir, de trascender, de encontrarnos a nosotras mismas, a nosotros mismos. Entonces, por ese motivo, el cambio desde lo psicológico es adaptarnos, ¿sí? Entonces, inconscientemente siempre estamos sobreviviendo, estamos trascendiendo. Para algunos es más difícil que para otros, como lo decía hace un momento, pero más allá de eso, ¿hacia dónde quiero impactar yo? ¿Sí? ¿Cómo quiero impactar mi vida y cómo mis decisiones también? Porque a veces yo quiero aceptar los cambios, pero cómo mis decisiones podrían llegar a afectar a mi entorno también. A veces una decisión que yo tome puede llegar a afectar a todas las personas que se encuentran conmigo, ¿sí? Entonces, el cambio lo suscitamos desde diferentes formas, digamos que hay cambios organizacionales, ¿sí? O de las entidades donde nos encontramos, donde las políticas cambian, donde los protocolos cambian, donde la forma en que uno venía trabajando de pronto le dicen a uno, oiga, ya no tiene que hacer el informe de esta forma, sino de la otra, oiga, ya no tiene que entregar esto de esta forma, sino de la otra, ¿sí? Entonces nos van cambiando esas dinámicas. ¿Por qué? Porque nos certificamos, porque llegaron nuevos elementos al programa, ¿sí? Entonces uno dice, ah, también hay un cambio en las estrategias organizacionales, en la misión, en la visión, en los objetivos, en cómo quieren seguir formando a los profesionales del futuro, cuáles son los nuevos elementos que se deben integrar a lo que estamos manejando. ¿M? Responde a la necesidad de sobrevivir y sobresalir, ¿sí? Entonces, uno también sobrevive en todos los medios, como lo vimos ahorita en el anterior slide, ¿sí? Y buscamos sobresalir frente a ese entorno y lo que espera ese entorno, ¿sí? Entonces, a veces también hay personas que dicen, oiga, a mí nunca me llamaron o nunca me convocaron para este cargo o nunca avancé en eso. Entonces dicen, no, pero pues, ¿qué habrá pasado de mí? Tengo las competencias, tengo los estudios y demás. Oiga, tal vez cuando le presentaron o cuando le hicieron algún tipo de propuesta con respecto a hacer algo diferente, tu respuesta pudo haber sido, ah, no, es que yo hago las cosas así y como a mí me gusta hacerlas así, pues no vi la necesidad de cambiar, ¿sí? O sea, yo no me voy a adaptar a eso, yo trabajo de esa forma y así es como me siento cómodo. Entonces, sobresalir es, oiga, cuando yo le pongo un reto a esta persona, cuando yo digo, Alejandro, hagamos esto y esa persona lo cumple y lo hace, inmediatamente digo, esa es la persona que yo quiero para mi trabajo, ¿sí? Una persona que se empodera, que si hay un reto diferente, lo asume de la mejor forma, que si no está de acuerdo también, pues levanta la mano y dice, venga, yo acepto el cambio, yo, yo asumo el cambio, pero, pero pues también yo tengo mis condiciones, ¿no? Y eso lo vamos a ver ahorita. Y es que el mercado, como lo dice acá, cada día es más competitivo y el mercado siempre nos va a pedir, bueno, si yo le digo a usted que tiene esta cátedra, pero por contingencia le va a poner esta otra, ¿usted es capaz de desarrollarla? Así no sea de su competencia al 100%. Entonces ahí hay algo que dice, no, si a mí no me deja la misma cátedra que yo manejo, a mí no me sirve. Pues porque es la que yo manejo y la que conozco. Claro, hay un tema también ético y bueno, de otras cosas de formación o de experiencia que uno dice, bueno, tal vez no puedo asumir la cátedra no porque no quiera el cambio, ¿sí? Sino porque no es mi competencia o no tengo los estudios relacionados con ello. Bueno, pero si uno ve de pronto que dentro de lo que uno ha desarrollado puede llegar a apoyar esa materia, ¿por qué no lo hace? ¿Sí? En estos momentos, por ejemplo, acá, desde el cargo que yo desarrollo acá, me han planteado otro tipo de capacitaciones que no tengo al 100% el manejo, la experticia, pero aún así yo digo, bueno, la asumo y voy a tratar de desarrollarla de la mejor forma. ¿Por qué? Pues porque hace parte de los procesos que uno debe tener y pues no siempre nos van a asignar lo que nosotros esperamos o queremos. Y esa disposición
es lo que también muestra en el mercado esa forma en la que nos ven empoderados, decir, oiga, con ella, con él sí puedo contar, ¿sí? Oiga, con ella, con él, a pesar de que no esté el 100% relacionado con lo que hace, miren que tiene la disposición de, ¿sí? De realizar, de desarrollar. Entonces, eso Eso hace parte de este proceso, ¿listo? Vamos a ver entonces este video y ahí ya vamos a empezar a participar, ¿listo? Si no lo pueden ver o visualizar o se les congela o algo, me avisan por favor y yo busco ahorita el enlace, no sé si lo tenga a mano o si no, miramos cómo lo compartimos o cómo lo reflexionamos, ¿vale? Permítame un. Bueno, ¿ya habían visto este video en algún momento? No creo, ¿o sí? Si ya lo habían visto, ¿a qué nos invita el video inicialmente? Desde lo que ya hemos venido hablando en el primer slide. ¿Qué nos dice el video? ¿O qué nos muestra? Cuénteme. ¿Qué creen ustedes? Pueden escribir, pueden hablar, pueden compartir. ¿A qué nos invita? ¿Qué creen ustedes? ¿A qué nos invita el video? Nos habla de un tema del miedo, ¿no? Y el miedo es una emoción, y la emoción es algo adaptativa, ¿sí? ¿Por qué creen ustedes? O sea, ¿será bueno sentir ese miedo? ¿Será malo sentir ese miedo? Bueno, nos invita al cambio, sí, muy bien, Ángela. Ajá. ¿Qué más? Con respecto al miedo y eso. Dice, es normal sentir el miedo, ¿sí? El miedo siempre va a estar presente frente a cualquier situación que se nos presente en la vida, ¿sí? Eh, el tema es dejarnos llevar por el miedo, y el miedo es algo instintivo, es algo que nos evita hacernos daño para algunas cosas, en otras, el miedo también nos impulsa, ¿no? Gracias, Ángela, por tu participación, muy bien. Entonces, a veces, bueno, muy bien.
Gracias, Ángela. Enfrentar el miedo y salir de la zona de confort. Muy bien. A veces es complejo, ¿no? Pues porque hay gente que dice, no, pues para usted es fácil decir que se afronte el miedo y ya, pero para otros no es tan fácil, ¿sí? Para otras personas como yo es más complejo, pues porque yo no me puedo arriesgar porque tengo hijos, porque tengo mi salud, porque, no sé, no me siento capaz de. Ahora, el tema de enfrentarnos a los retos y de manejar las situaciones, ¿sí? Bueno, aquí dice algo insignificativo, Ángela, y dice que el miedo no nos deja avanzar. Muchas veces el miedo no deja avanzar, eso es correcto. Muchas veces el tener ese temor de, oiga, ¿qué va a pasar? ¿Será que sí voy a poderlo lograr? ¿Será que sí voy a poder avanzar? A veces esos miedos no dejan que nosotras y nosotros nos enfrentemos a las realidades y a los nuevos retos. Entonces, el romper ese miedo es algo importante, ¿sí? Es algo significativo. Y el tener miedo no es malo, pero entonces si me dejo llevar por él y no logro sopesarlo, pues siempre me voy a quedar en lo mismo, como dice Ángela, en esa zona de confort, ¿sí? O después voy a estar arrepentida o arrepentido. Oiga, ¿yo por qué no hice esto? ¿Yo por qué no me arriesgué a? ¿Sí? ¿Por qué no trabajé mejor? ¿Por qué no busqué mejores herramientas para poder lograr mi objetivo? ¿Por qué me limité en ese momento? Aunque a veces también el miedo, como es algo instintivo y es algo que de pronto uno dice, oiga, no, eso es como que se habla del tema de la corazonada, ¿sí? Oiga, no, tuve una corazonada, tuve un sentimiento que yo dije que no podía asumir ese cambio, ¿sí? Entonces ahí también se respeta eso, ¿no? Esa corazonada, ese sentimiento y uno dice, oiga, miren, no acepté ese cambio y me favoreció, ¿m? No acepté ese cambio y digamos que no. Si lo hubiera aceptado, pues pudo haber afectado a mi familia, pudo haber afectado mis finanzas, pudo haber afectado mis proyectos, bueno, todo lo que yo tenga pensado. ¿M? Entonces, entonces aquí nos dicen, oiga, no hay que enfrentarnos a ese proceso, que no es fácil, claro, pero hay que hacerlo. Entonces, para adaptarnos, partimos de afrontar, ¿sí? Hacer frente a algo o a alguien. O sea, frente a una situación o frente a una persona o un contexto, ¿sí? Entonces yo le hago el frente, yo me pongo al frente de eso y digo, bueno, ¿por qué está acá esto que estoy viviendo, esto que estoy presentando? ¿Mm? Tiene que ser algo real, tiene que existir esa verdadera efectiva algo o alguien. A veces nosotros generamos una ansiedad o generamos una preocupación frente a un suceso o un cambio que ni siquiera se ha generado, ¿sí? Entonces, hay circunstancias que ni siquiera han pasado y nosotros ya nos estamos adelantando, ay, no, y si me echan, ay, no, y si no llega, ay, y si empieza la guerra, ay, no sé qué, pero pues nosotros no sabemos, ¿no? Entonces, hay que afrontar y hacer frente a algo o a alguien que sea real. O sea, el cambio tiene que ser real de algo que yo tenga presente y que yo sé que se va a dar, ¿sí? Cuando yo sé que se va a dar en una situación, en un contexto, entonces yo busco esa situación, ese contexto y lo abordo. Si digo, bueno, por qué se va a dar ese cambio? ¿O por qué estoy yo buscando ese cambio? ¿Mm? Entonces empiezo a buscar en otros lugares, empiezo a buscar otro tipo de crecimiento personal, empiezo a buscar otras dinámicas sociales, ¿sí? Entonces digo, bueno, ¿por qué estoy, o por qué estoy buscando otra persona, o por qué estoy buscando cambiar de esos procesos? Y cuando yo afronto esa realidad, y ahorita lo vamos a abordar nuevamente más adelante en el proceso, cuando yo afronto esa realidad, entonces hay algo nuevo, ¿sí? Se acaba y se forma algo distinto. Entonces ya digo, oiga, me enfrento, es algo real, y digo, oiga, puede ser algo nuevo y distinto para mí. Y eso cómo me puede llegar a afectar a mí en mi proceso, ¿sí? Entonces, y a veces digo, oiga, si yo no me hubiera arriesgado a este cambio o a este proceso, pues no hubiera descubierto estas cosas tan diferentes, ¿sí? Entonces, sustituyo aquello que yo ya tenía como seguro o seguro, aquello que yo decía, no, esto no lo voy a cambiar, esto no lo voy a hacer,
y empiezo a descubrir cosas nuevas, cosas distintas, cosas que me llenan en realidad mi proceso y en lo que yo desarrollo y que me llenan en una forma individual, que me ayudan a trascender, ¿sí? Que me ayudan a seguir adelante en cada uno de esos retos individuales que yo tengo. Entonces, bueno, aquí viene la actividad, pero no sé si todas o todos, porque como no están abriendo micrófonos, esto es como de una página, entonces no sé si vayan a irme ayudando acá. Bueno, los que quieran abrir el micrófono de pronto, es un momento de em, compartir acá como un juego virtual que ustedes ya deben conocer, de EducaPlay, ¿m? Sobre adaptación al cambio. Pero entonces, aquí tendrían que colocar, ¿sí? ¿Cuál es la palabra que iría acá? ¿M? Dice la capacidad, al cambio es un indicador de liderazgo profesional. Y aquí aparecen las palabras. ¿Cuál creen que iría ahí? ¿Sí? ¿Sí sería la capacidad o la flexibilidad? ¿Cuál creen ustedes? Yo creo que es la flexibilidad, ¿cierto? Dice, la flexibilidad al cambio es un indicador de liderazgo profesional que es de gran relevancia. Vamos a ver, ¿listo? Que aporta versatilidad al comportamiento y modifica la conducta con el fin de alcanzar objetivos. ¿Listo? El progreso de las organizaciones o de los lugares donde nos encontramos está relacionado al cambio y a la autonomía. Bueno, yo creo que démoslo ahí, porque para que, para que continuemos acá. Creo que no pueden abrir los micrófonos o algo. Bueno, entonces, ahí en este juego, lo que se pretendía con el juego era revisar esos elementos importantes que se deben tener en cuenta y por qué es tan importante esa adaptación al cambio, ¿no? Entonces, ¿cuál es la competencia que tenemos para actuar? ¿Sí? Con esa iniciativa, cómo movilizamos a los equipos también, teniendo esa adaptabilidad, ¿sí? Y cómo generamos que continúen avanzando en los procesos, ¿sí? Cómo generamos que se continúe alcanzando los objetivos, cómo validamos también que cada uno podamos empoderar a otros también de los cambios, ¿no? Como hablábamos al inicio, que nos hablaba con respecto a la importancia del liderazgo y de ese empoderamiento que generan los demás, pues nosotros también, desde lo que desarrollamos, generamos que los otros también digan, oiga, sí, yo acepto ese cambio, yo lo puedo desarrollar, yo lo puedo alcanzar, ¿sí? Que eso es como lo más significativo desde lo que desarrollamos. ¿M? Entonces, partiendo de ese hecho y de ese elemento, entonces empezamos a entender cuál es esa trascendencia del proceso adaptativo, ¿no? Que depende de esa particularidad individual, bueno, y de algo que yo les iba a enunciar ahorita también, y es que también viene mucho desde esas pautas de crianza que hayamos tenido nosotros en nuestra infancia, ¿no? Digamos que cada uno y cada uno de nosotros, dependiendo de la formación que hayamos tenido o del acompañamiento de nuestros padres, nos han enseñado no, o adaptarnos a los cambios. Entonces ahí es un ejemplo. Entonces hay padres o madres que le dicen, no, no, oiga, mijito, no, usted no va a cambiar de empleo porque si usted cambia de empleo, ¿qué va a hacer después? ¿Dónde más lo van a contratar o la van a contratar? ¿Dónde más usted va a conseguir las cosas? ¿Sí? Entonces, usted no se vaya a arriesgar a cambiar. O si uno dice, oiga, no voy a cambiar el carro, ay, no, no, no lo vaya a cambiar porque si usted cambia el carro, ¿qué tal el otro le salga mal o no le salga igual? ¿Sí? Entonces, digamos que en ese proceso de cambio uno puede tener, ¿sí? Dos perspectivas, ¿no?
Entonces puede ser la del protagonista o la de la víctima. Entonces, el que dice, oiga, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué esta situación? ¿Sí? Entonces, yo soy el que asumo, ¿sí? La perspectiva. Entonces, yo puedo asumir la perspectiva de ser la víctima, al que siempre le pone los cambios, al que cuando están las cosas bien, entonces me llegan cosas malas, al que nadie entiende, al que siempre toca estar acompañando en todo. ¿M? Entonces, o puedo ser el protagonista, oiga, a esa persona se le puede poner este reto y demás porque es una persona que se empodera, que trabaja de la mano en el proceso, que siempre está dispuesta o dispuesto a ese cambio, a eso que se va a desarrollar, ¿sí? Entonces, hay personas, y después, y hay algunos o algunas que se quejan y dicen, oiga, pero es que conmigo nunca cuentan, ¿no? Siempre van a desarrollar algo o van a hacer algo, pero conmigo jamás cuentan. Oiga, pero ¿por qué se presenta esa situación? No hay una autoevaluación de decir, oiga, si esto está sucediendo o si conmigo no cuentan es porque yo no tengo esa disposición de, porque cada vez que me piden algo yo digo, no, no se puede o no quiero, o no me voy a adaptar o no lo voy a desarrollar. ¿No? Entonces, ¿cómo miramos y qué perspectiva queremos tener nosotros? Que la gente nos vea como esa persona que se victimiza por los cambios y por los nuevos retos, como aquel que los asume como un protagonista. Claro, va a depender mucho también del tipo de cambio y de qué tanta afectación tenga, porque yo no puedo ser protagonista en un cambio que yo no esperaba, ¿sí? Si es un cambio de vida, si es la muerte de alguna persona cercana, si, si son eventos muy fuertes, ¿sí? Si yo no esperaba, por ejemplo, que me sacaran de un trabajo, si yo me sentía segura o seguro en un trabajo y me sacaron de ese trabajo, inmediatamente eso a mí me va a generar pues una tristeza, una angustia, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a sopesar la situación? ¿Sí? Entonces, esos elementos son los que nos ponen a nosotros a pensar, oiga, ¿cómo lo puedo evolucionar? ¿Sí? Entonces aquí entramos a esta pirámide, ¿no? ¿Cómo me estoy limitando y cómo me estoy potenciando? ¿Cómo me limito o cómo me potencio? ¿Sí? Entonces, hay unas fases que atravesamos frente a estos elementos, ¿sí? Empezando desde esa resistencia inicial, ¿sí? A una resistencia final, que se da durante todo el proceso de cambio. Entonces, partimos del hecho de, oiga, no quiero el cambio porque no sé, ¿sí? O sea, no conozco lo que pueda llegar a suceder, ¿sí? Oiga, no puedo hacer el proceso de cambio porque no puedo. Entonces ahí podemos mirarlo desde la parte financiera, ¿sí? Desde la parte física, ¿sí? Pues también a nivel familiar, ¿no? Oiga, no, es que yo tengo una familia y pues no puedo por esto. O no quiero, que eso ya es un tema netamente pues de nosotros, ¿no? Oiga, yo no quiero, ¿por qué? Porque yo no quiero. O sea, ¿qué hay en mí que no busque generar ese cambio? Pero entonces ahí surgiría otra pregunta. ¿Hay alguna forma de revertir estos limitantes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Hay alguna forma en la cual los podamos revertir cada uno de ellos? ¿Cómo creen que se podrían llegar a revertir? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué proponen? ¿Qué creerían? ¿Cómo los podríamos cambiar? ¿Cómo revertirían cada uno de ellos? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué dicen ustedes? ¿No? Ni idea.
Ángela, que escribió ahorita de pronto. ¿Qué se te ocurre? Ah, gracias, Ángela, por escribir. Hay que reconocer, aceptar y cambiar. Sí, exacto. Entonces, yo digo que si no sé o no conozco, pero quiero hacer el cambio, pues aprendo, ¿cierto? O estudio. O si no sé, busco a la persona, ¿sí? Que me pueda enseñar o me pueda explicar lo que yo no conozco, ¿sí? Entonces, esta persona que sí sabe, me apoya a mí y me ayuda a entender frente a ese cambio y lo que yo no conozco o no manejo, ¿sí? Entonces, si yo no sé o no conozco, busco las estrategias, ¿sí? Siempre va a haber un camino. Lo que pasa es que no todas y todos los buscamos, pero siempre va a haber un camino que nosotros podemos tomar para poder generar ese cambio. Entonces, si yo no conozco, pues yo aprendo o me apoyo en alguien que me enseñe, ¿sí? Si yo no puedo, entonces empiezo a revisar por qué no puedo. Entonces, si es a nivel económico, pues empezar a ahorrar, ¿no? Puede ser una posibilidad. O mirar qué medios me ayudan a tener, a conseguir el dinero, ¿sí? Para poder hacer el cambio. ¿M? Si es a nivel físico, ¿sí? Si es de salud o algo, pues hasta qué punto puedo exigirme a nivel de salud. Es decir, hasta qué punto puedo yo hacer el ejercicio o ir a ese viaje o a ese lugar que quiero ir y de pronto es exigente físicamente, pues hasta qué punto puedo exigirme físicamente en ese viaje o no, y cómo puede llegarme a afectar a mí, ¿sí? Entonces, eso es lo significativo, ¿no? Entonces, ahí yo digo, ah, hay otra forma de procesar el cambio. Entonces, no es solo desde que no puedo, sino, oiga, hay otras alternativas, ¿sí? Y si es a nivel familiar, pues esa comunicación, ¿no? Oiga, ¿cómo me comunico con ellos? Y digo, bueno, no puedo por mi familia, em, por no generarles un cambio brusco, porque tendría que desmejorarles ciertas condiciones a ellas o a ellos, pero no muchas veces si va a hacer un cambio, bueno, hay personas que hacen los cambios y dicen, a mí no importa si a ellos les gusta, si a mi familia la afecta, yo lo hago es por mí y para mí. Sí, pero a veces también la familia se va a ver afectada, entonces mejor lo sugerido frente al cambio y la familia es hacerlas partícipes del proceso o decirles, vengan, es importante que ustedes eh, sepan del cambio que quiero desarrollar y por qué lo voy a desarrollar, ¿sí? Y el impacto que quiero tener con esto. Y si yo no quiero, ¿por qué no quiero? ¿Sí? Es decir, a nivel mental, ¿qué me limita? ¿Cuáles son mis limitantes mentales? Pueden estar las emociones o pueden haber otros elementos en mi cabeza que de pronto no dejan que yo pueda llegar a tomar la decisión, ¿sí? Entonces, ahí entonces empiezo también a autoevaluarme y a decir, oiga, pero espere, pero ¿por qué no quiero? O sea, ¿es más por capricho mío o es más por desconocimiento porque no sé o es porque no puedo? Ahí es donde no quiero se confluyen, por eso baja de abajo hacia arriba, ¿no? Como que confluyen estos elementos, ¿no? El no sabe, el no puedo, o sea, es decir, no quiero, ¿sí? Como no sé y no puedo, pues no quiero. Me siento limitado, limitado. O no quiero porque hay personas en mi entorno que no me apoyan, ¿sí? O no quiero porque ya anteriormente había tenido alguna vivencia similar frente a la misma situación y pues no me fue muy bien en el proceso. Entonces yo digo, ah, como antes ya viví esto, me da pereza volver a vivir ese cambio, ¿sí? Entonces, entonces inmediatamente tengo esos miedos, ¿listo? Entonces, hay que empezarlos a romper y a mirar por qué se presenta. ¿M? Hay temas también, como les decía, de infancia o traumas que traemos, que uno le dice, ah, no, mijito, usted nunca va a poder, usted nunca va a poder hacer, eso usted no se arriesgue, eso usted no haga. Entonces también puede ser el parte del no quiero.
Y en una capacitación que daba en otro lugar, me decían, profe, y ahí falta el no debo, ¿por qué no debo hacer el cambio? ¿Sí? Y él me explicaba por qué, me decía, porque hay cambios que no se deben hacer y hay cambios que también traen un dilema moral, ¿sí? Un dilema ético y moral. Entonces, digamos que eso llega a afectar mis procesos y lo que yo quiero llegar a alcanzar o a desarrollar. Entonces, por ende, pues yo tengo que tenerlo en cuenta dentro de esos alcances que puedo tener en lo que desarrollo, ¿sí? Bueno, hasta aquí vamos bien. ¿Tienen preguntas, inquietudes, de pronto aportes de ustedes? ¿Vamos bien? ¿Pueden enviar una reacción o pueden escribir? ¿Ha sido claro hasta el momento? ¿O tienen algún tipo de pregunta? ¿Vamos bien? Listo, gracias. Gracias, Ángela, muy amable. Entonces, ahí vamos en el proceso, ¿vale? Ah, por favor, no olviden desarrollar la asistencia de Cafán. Al final les van a pasar la del Politécnico, ¿listo? Bien. Entonces, ¿qué implica la aceptación del cambio? Entonces, cuando estamos en ese proceso, ¿sí? Cuando estamos evaluando esos elementos, la aceptación al cambio nos implica varias cosas. Entonces, primero, evaluar las ventajas de comenzar el cambio. Entonces, yo pongo como mi balanza, ¿no? Yo siempre enuncio como esa balanza. Oiga, ¿cuáles son las ventajas de comenzar ese cambio? ¿Para mí es significativo ese cambio? ¿Me aportaría ese cambio? ¿Sí? ¿Cuáles son las ventajas de comenzar el cambio? ¿Por qué es tan importante desarrollar ese cambio? Reconocer las fases del cambio. Hay diferentes fases y lo vamos a ver ahorita en la curva del cambio. Entonces está la resistencia, después la aceptación, después la organización y ya la ejecución. Más o menos va así el proceso. ¿Sí? Entonces reconocer que hay veces, y es que hay personas también que son muy afanadas o afanados con los cambios, que quieren que todas las cosas que se proponen inmediatamente se dé el resultado, ¿sí? Entonces hay personas que dicen, no, es que yo quiero ya obtener eso que vamos a desarrollar, es que yo quiero ya alcanzar esto, ¿sí? Entonces, como yo sé que lo quiero ya, pero pues no lo puedo hacer, hay que reconocer que tiene que haber un proceso. Y a veces cuando nos afanamos, ¿sí? Cuando queremos que todos los cambios se susciten inmediatamente, pues es como si estuviéramos forzando al destino, ¿no? Entonces las cosas no se dan como nosotras o nosotros esperábamos. Uno dice, oye, pero ¿por qué se dieron las cosas así? Si yo quisiera que se dieran así, pero es que usted forzó el cambio, ¿sí? Entonces no hay que forzar el cambio, sino hay que dejar que el recurso, los entornos y las personas que se encuentran ahí también nos ayuden, ¿sí? A, a el proceso, ¿sí? Entonces hay que reconocer esas fases. ¿Cuáles son las nuevas posibilidades que podríamos llegar a encontrar, no? Entonces, hay nuevas posibilidades. A veces decimos, oiga, no, es que este es el único trabajo, es que es mi única pareja, es que es el único lugar donde me siento bien viviendo, no, es que es el único carro con el que me siento cómodo, pero a veces el mismo entorno le dice a uno, bueno, pero es que usted tiene que buscar su cambio, ¿sí? Tiene que buscar otra alternativa, tiene que buscar otro proceso, tiene que buscar otras estrategias porque eso le va a ayudar a usted a crecer como individuo, ¿sí? Y de pronto le trae unas nuevas sorpresas y otros elementos. Entonces, ¿por qué no darse la posibilidad del cambio? ¿Sí? ¿Por qué no mirar cuáles son todas esas ventajas que puede llegar a tener? ¿Mm? Y vivenciar los sentimientos actuales. Todos aquellos elementos en forma individual que nosotros tenemos y decimos, ¿será que sí? ¿Será que, o sea, es normal sentir este miedo? ¿Es normal tener esta angustia? ¿O es normal tener esta felicidad y estar tranquilo de este cambio? Porque a veces decimos, oiga, yo estoy feliz de ese cambio, pero pues no, pero pues el cambio
digamos que pues no es muy significativo, pero a mí me hace feliz. Entonces, hay que vivenciar los sentimientos, ¿sí? Hay gente que dice, oiga, no, me da miedo, pero a la vez me da alegría. ¿M? Entonces, hay que vivenciar esos sentimientos y esas emociones que son finalmente las que nos movilizan y las que nos ayudan a adaptarnos al entorno, ¿sí? Entonces, esas emociones mezcladas con esas proyecciones individuales son las que nos ayudan a decir, oiga, yo sí puedo, yo voy a lograr, yo voy a alcanzar, yo voy a trabajar en ese proceso. ¿M? Entonces, aquí nos habla de, oiga, me estoy limitando, ¿cómo me puedo potenciar? Oiga, yo me puedo potenciar y yo me puedo impulsar para el cambio, claro. Entonces, yo digo, me puedo limitar o me puedo potenciar frente al cambio, ¿sí? Entonces, para empezar a hacer un cambio, lo que hablamos al inicio, debe generarse una necesidad real de cambio, ¿sí? Algo que yo realmente necesite hacer el cambio, ¿sí? Entonces, esa necesidad real es de algo que yo quiera cambiar porque es importante ese cambio, ¿no? Entonces, yo tengo que cambiar mi rutina de alimentación porque si yo me sigo alimentando mal, me voy a enfermar, ¿sí? O ya el médico me dijo, usted tiene estos triglicéridos altos, usted está sufriendo la rodilla, usted sí. Entonces ahí hay una necesidad real de cambio. ¿En cuanto a qué? En cuanto a la necesidad de salud, ¿no? De mi beneficio físico, ¿sí? Después de eso, entonces buscamos recursos y autoridad, ¿sí? Entonces, oiga, busco esos recursos, esa autoridad, esa forma en la cual podemos nosotras y nosotros empoderarnos del cambio, ¿no? Buscar los recursos, pues los recursos en cuanto al dinero, ¿sí? Porque de pronto tengo que cambiar esa rutina de alimentación, entonces tengo que mirar si de pronto me toca invertir un poco más para comprar la comida, ¿sí? Esa autoridad para decir, bueno, yo voy a hacer el proceso, voy a conseguir estos elementos, voy a trabajar en estas, bajo estos parámetros, ¿sí? Porque si yo no me empodero también de eso, como les hablábamos al inicio de ese liderazgo, pues yo voy a perder el impulso. Entonces la autoridad es decir, oiga, yo sí puedo generar el cambio, yo sí puedo comer mejor, oiga, yo sí puedo adaptarme a las nuevas tecnologías, oiga, yo sí puedo aprender otro idioma e irme del país a hacer otra cosa, ¿sí? Pero con esa autoridad, con ese empoderamiento. ¿M? Y aquí habla de algo significativo, ¿no? Implica a personas clave. ¿Quiénes son las personas clave eh, en nuestros cambios? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuáles son esas personas que son claves en nuestros procesos de cambio? ¿Quién creen ustedes que son los claves? O aquellas pues que nos ayudan en esos procesos. ¿Qué dicen? ¿O qué creen? ¿Quiénes serían esas personas claves que nos impulsan ese proceso de cambio? ¿Qué creen ustedes? Bueno, hay varias, ¿no? Los líderes son unos, sí, muy bien, excelente, Ángela. Están los líderes, están nuestras familias, está nuestra pareja, están nuestros amigos, ¿sí? Hay diferentes personas que son claves en nuestro proceso de cambio, ¿sí? Que son quienes nosotros le damos más responsabilidad. O sea, hay personas que en nuestro proceso de cambio, nosotras o nosotros somos los que les damos esa responsabilidad a ellos de ayudarnos, de apoyarnos, de empoderarnos, ¿sí? Entonces, es importante dentro del proceso entender por qué es importante, por qué necesitamos ese apoyo. Claro, uno nace solo, vive solo y muere solo. Eso es muy claro para todas y todos. Pero
en ciertas cosas o en ciertos proyectos o en ciertos cambios, el hecho de tener esa mano amiga y que está a mi lado y me está hablando y me está apoyando en el proceso, es lo que genera que yo efectivamente diga, oiga, sí lo puedo hacer, sí lo puedo lograr. Pero si yo estoy solo o solo mirando para todo lado, ¿sí? Y nadie, y todos me ignoran, pues es más complejo. Ah, no te preocupes, Ángela, claro que sí. Pero igual te agradezco mucho tu participación. Entonces, validamos esta parte, ¿no? Validamos ese proceso y después de esto, entonces, empezamos a, a decir, bueno, hay algo importante acá y es algo que nos dice, comunica lo que no va a cambiar. Y eso es significativo porque es que, digamos que cuando yo voy a suscitar un cambio, cuando yo voy a aceptar un cambio, hay cosas que yo no voy a estar dispuesta o dispuesto a cambiar, ¿sí? Hay temas que uno dice, oiga, yo no voy a negociar eh, que dentro de la dieta me quiten la carne. Pues tengo que bajarle un poquito, pero yo no la voy a quitar. O si tengo que bajar el consumo de gaseosa, pues me gustan. Entonces hay cosas que no estoy dispuesta o dispuesto a cambiar. Voy a bajar un poco, pero hay algo que no, definitivamente no. Y es bueno porque hay cosas o principios o elementos de nosotras mismas o de nosotros mismos que no son negociables, ¿sí? Entonces, eso es importante. ¿Listo? Tranquilo, Helber, te puedes retirar también, no hay problema. ¿Listo? Pero lo importante es que diligencia la asistencia, por favor. Eliminar las barreras son todos esos elementos del entorno que no nos permiten adaptarnos, ¿no? Entonces, las barreras de comunicación, las barreras em, de dinero, las barreras de cualquiera que se nos pueda presentar en nuestro entorno. ¿Listo? Y crear metas a corto plazo. Esto es importante. ¿Por qué crear metas a corto y no a largo plazo? ¿Por qué creen ustedes? El crear la meta a corto plazo, ¿qué permite nosotras o nosotros? ¿Hacer qué? ¿Proponernos qué? ¿Qué dice? ¿Qué opinan? ¿No? Digamos que la meta al corto plazo, la meta al corto plazo genera que nosotros nos arriesguemos más, ¿sí? Nos arriesguemos más y nos impulsemos más a lograr las cosas. Cuando yo dejo una meta a un largo plazo, digamos que en el camino puedo perder el horizonte. Entonces, cuando yo tengo cosas encima, digo, no, a tal fecha tengo que tener tal cosa, haber realizado esto, haber hecho esto. Entonces, inmediatamente ahí yo ya me impulso a lograrlo. Cuando es a largo tiempo, entonces uno ya llega a la mitad del tiempo que se había programado y dice, no, yo ya no voy a hacer eso. Yo ya no voy a hacer ese cambio, ese estudio, ese proceso, yo voy a dejar eso así. Yo ya ese cambio no lo voy a desarrollar. Entonces, el corto plazo genera eso, como ese sentido de urgencia, como de hacer, como de alcanzar. ¿Listo? Eso por ese lado. Mantener la energía, esa intensidad, porque a veces, claro, ya empezamos a atravesar todas estas fases, eliminamos todo eso, nos ponemos la meta, pero a veces bajamos la energía, ya sea por personas, por circunstancias, nos escondemos por allá, ¿sí? Entonces, a veces mantener la energía es complejo. ¿Cómo mantenemos la energía o la motivación? A través de estas personas claves, de la eliminación de las barreras y de establecer esas metas a corto plazo que me lleven a encontrar esos elementos de mi entorno, de mi contexto que me llenan a mí, ¿sí? Que me ayuden a mí en mi proceso. Y cuando yo ya logro alcanzar ese cambio o aquello que me había propuesto,
Entonces llega una nueva normalidad. Es decir, me siento otra vez cómoda o cómodo en mi proceso y ya puedo volver a mi ciclo normal. ¿M? Pero si yo no me reto, si yo no me impulso a atravesar esos 8 pasos, esos ocho elementos, para mí va a ser más complejo, va a ser más difícil. Entonces yo tengo que trabajar en mí, en lo que yo quiero desarrollar, en lo que yo quiero hacer, en lo que yo quiero alcanzar. Por eso es tan importante tener en cuenta esos 8 pasos. Que puedan haber otra forma distinta de impulsar el cambio, claro, pero estos 8 pasos nos muestran cómo se marca ese proceso de cambio, ¿sí? ¿Qué queremos suscitar con él? ¿Por qué es tan importante ese proceso? Y cómo las personas son fundamentales dentro del desarrollo del cambio, ¿listo? Partiendo de mí, ¿no? Y de que sea una necesidad real de cambio. No por dar gusto a los demás, no por un capricho, no porque sí, sino porque hay algo más ahí, ¿sí? Hay otro proceso adicional que yo quiero desarrollar o que yo quiero alcanzar. Aquí vamos a ver un poco de eso, de cómo salir de esa zona de confort y cómo eso nos lleva a nuevos elementos, ¿listo? Si no, lo mismo que les dije hace un momento, si no lo pueden ver o si pasa alguna cosa, pues me cuentan por favor, ¿listo?
Te atreves a soñar. Entonces, es un video extenso, sí, son 7 minutos, pero digamos que compila mucho esos elementos que veníamos hablando desde el inicio, ¿no? Compila, dime Marta, te escucho, Ay, se te activó el no, audio. perdón, se me activó el micrófono. Ah, bueno. Ah, bueno, pensé que ibas a aportar algo. Si quieres, pues aportar o escribir ahí en... Me gusta escucharlas o escucharlos. Entonces, nos compila todo lo que hemos venido hablando, ¿no? Entonces, ¿cómo salimos de ese entorno que estamos dominando y que nos sentimos tan cómodas o cómodos, ¿no? Entonces, ese miedo y esa zona mágica de la que podríamos llegar a encontrar es importante. ¿M? Por eso hablábamos de esa balanza y de esas cosas positivas o distintas, o de las cosas negativas también, ¿no? Que me pueden decir, oiga, ¿sí lo hago o no lo hago? Y el cambio es desarrollarnos, ¿sí? Es seguir creciendo como individuos, es seguir aprendiendo de los demás, del entorno, de seguirnos capacitando, ¿sí? De seguirnos empoderando. Entonces yo me empodero de mi proceso y digo, oiga, sí puedo hacer, sí puedo lograr mi objetivo. ¿M? Pero ¿de quién depende? De lo que yo quiera lograr. Entonces, ¿cuáles son los hábitos de las personas que se adaptan? Son conscientes de sus potencialidades y limitaciones, ¿sí? Son conscientes de, oiga, yo puedo llegar a lograr esto, yo puedo llegar a trabajar en esto, como lo vimos en la torre hace un momento, ¿no? Como lo vimos ahí en la pirámide. Entonces, oiga, ¿qué me potencial? Por qué no puedo? ¿Por qué no quiero? ¿Por qué no debo? ¿Sí? Y tengo que decir, bueno, confío en mis capacidades. Si yo no creo en mí y en mis capacidades, ¿quién más lo va a creer? Hasta el punto en que puedan llegar. Y a veces, cuando nos retamos, nosotras mismas y nosotros mismos a superar esas capacidades, decimos, oiga, yo sí lo podía hacer. Oiga, yo sí lo podía alcanzar. ¿M? Cuando nos damos esa oportunidad de esos nuevos retos, decimos, oiga, sí, sí se podía hacer. Oiga, sí, sí lo podía lograr. Entonces hay que confiar en las capacidades, en lo que nosotros hacemos, como lo hacemos y hasta los límites que podemos tener, ¿no? Hay que ser creativos y flexibles ante los cambios. ¿M? En la creatividad es que no todos los cambios se van a venir acomodados a lo que yo necesito. Muchas veces esos cambios que vienen requieren que yo tenga esa creatividad o capacidad de pensar y decir, bueno, llegó este cambio, este proceso, ¿cómo mentalmente yo hago ese cambio, ese proceso y digo, oiga, me puedo adaptar, ¿sí? Entonces voy a mirar, no está dado a lo que yo esperaba, pero voy a buscar la manera creativa para poderlo adaptar, ¿sí? Si ese cambio lo permite, ¿no? No todos los cambios permitirán adaptarse, pero si yo puedo, lo puedo negociar y siento que ese cambio me puede aportar, pues inmediatamente yo busco el proceso y lo traigo a lo que yo quiero alcanzar o lo que yo quiero desarrollar. ¿M? Si hay dificultades, se asumen como una oportunidad de aprendizaje. Y aquí nuevamente viene la palabra inicial que hablábamos desde el objetivo, que es la resiliencia, ¿no? Entonces, oiga, ¿cómo la dificultad o cómo los problemas se convierten en una oportunidad de aprendizaje? ¿Por qué tenía que vivir esto? ¿Por qué no se dio la cosa como yo esperaba? ¿Por qué la compañera o el compañero del que yo esperaba algo no se logró el objetivo? ¿Mm? ¿Por qué debo seguir trabajando en mi proceso y en lo que quiero alcanzar o lograr? ¿Por qué yo eh, tuve tantos problemas para poderlo lograr? ¿Y qué tenía que aprender de cada uno de ellos? ¿Sí? A través de esos problemas y a través de esos elementos vamos aprendiendo cómo va avanzando, ¿sí? Y hay que ver la vida con objetividad a través de un prisma optimista, ¿sí? Claro, no siempre vamos a estar optimistas en todo, porque van a haber situaciones, van a haber personas, van a haber elementos del entorno que me van a indisponer de alguna u otra forma. Entonces, ¿cómo busco yo ese cambio? ¿Mm? Y no hay que intentar controlar las situaciones. Hay cosas en nuestro entorno que no podemos controlar, ¿sí? Hay temas políticos, sociales,
económicos, de ambiente, que nosotros decimos, oiga, yo quería hacer un cambio y quería viajar, pero oiga, miren el ambiente, miren el tema político, miren que no me aprobaron esto, miren que no me aprobaron lo otro. Tal vez no es el momento del cambio, ¿sí? Tal vez no es el momento de ese reto. Entonces yo digo, oiga, yo no puedo controlar las situaciones. Si el cambio no se dio, si yo no puedo adaptarme a ese cambio, si las circunstancias no me están mostrando que yo tengo que suscitarme a él, entonces pues yo no me voy a arriesgar, ¿sí? Prefiero mantenerme en mi proceso y entender cuándo se tiene que dar, cuándo tiene que llegar ese cambio para mí. Y lo entiendo y lo manejo desde esa parte. ¿M? Entonces, esas recomendaciones frente al proceso de cambio y que nos sirven a nosotras y a nosotros para entender un poco esa dinámica es, primero, permitirnos conocer y experimentar los cambios, ¿sí? Hay que flexibilizarnos. Entre más flexibles seamos, mejor salir de esa zona de confort, lo que vimos ahorita, ¿no? Entonces, hay que perder ese miedo y decir, oiga, hay que flexibilizarnos. Si en nuestro entorno están todos los cambios que se están suscitando, ¿qué está llegando? Y voy tomando, ¿sí? Y voy, si quiero, pues voy escribiendo o voy haciendo mi tablero de seguimiento. Digo, bueno, ¿qué está pasando y por qué se está suscitando esto? ¿Mm? Me voy flexibilizando. Porque hay gente que dice, no, yo no voy a cambiar, ¿no? Pues que todos hagan el proceso de la forma que ellos creen, pero yo lo voy a hacer como yo quiero hacerlo, ¿sí? Entonces, una cosa es hacerlo como yo quiero hacerlo y otra cosa es muy distinta de cómo puedo afectar a los demás si lo hago así. Entonces hay que revisarlo muy bien. No te aferres a lo que fue y no volverá a ser. Simplemente avanza. Ese de no te aferres a lo que fue y no volverá a ser es algo muy fuerte, ¿no? Porque hay muchas personas que se les dificulta un poco soltar ese pasado, soltar compañeros de hace mucho tiempo, soltar procesos de hace mucho tiempo, integrarse a las nuevas tecnologías y a los nuevos procesos es difícil, ¿sí? Porque anteriormente pues había menos herramientas o menos máquinas para poder desarrollar las cosas. A hoy en día pues con los avances tecnológicos pues es más complejo. Entonces a veces luchamos, no, que es que yo quiero hacer esto a mano, o quiero, ya hay una calculadora que lo hace, no, pero yo lo quiero hacer a mano, bueno, pero pues se va a demorar más el proceso y las personas que lleguen, pues si bien lo hacen a mano y les va a servir, también tienen que estar a la par con la tecnología, porque el día de mañana si las o los colocan con la tecnología van a decir, no, pero yo allá me enseñaron solo a mano y yo nunca manejé un sistema o algo así. Y ya los sistemas pues ya vienen integrados en todas las profesiones y en todo lo que desarrollemos. Que en algunas se requiera más que en otras o que hay cosas que aún se mantienen de la misma forma, claro, pero hay que tener una realidad clara y es que la forma en que se manejan las políticas o los procesos es distinta en este momento. ¿M? Entonces, por eso hay que entender un poco mejor esa dinámica. Bloquea, aleja pensamientos limitantes, no voy a poder. Entonces, ahí hablábamos, ¿no? Hay que, y ahí está la palabra, cree en ti y que eres el protagonista de la vida, ¿sí? Y eso lo decía el video. Entonces, oiga, ¿cómo así que no voy a poder? Todas y todos podemos. Tú puedes en la medida en que te autoevalúas y conoces tus límites y conoces tus ventajas. Entonces, decir no puedo inmediatamente me bloquea mentalmente y en mi entorno no se dan las circunstancias o los elementos para que yo siga avanzando. Entonces, es preferible decir, bueno, no quiero, más no decir no voy a poder, ¿sí? Entonces yo digo, oiga, si puedo hacerlo, si quiero lograrlo, voy a trabajar en ese proceso. Voy a partir de mí, ¿sí? Voy a decir, oiga, si voy a poder o lo voy a intentar, o si no lo voy a realizar, ¿por qué no lo puedo realizar? ¿Sí? ¿Qué nos lleva a que yo pueda alcanzar mis objetivos o desarrollar mis tareas? ¿Mm? Entonces yo voy trabajando en eso, en esos procesos. ¿Mm? Bueno, hasta acá hay preguntas o vamos bien, inquietudes.
Listo. Si tienen preguntas, inquietudes o aportes, estoy atento. ¿Listo? Y entonces acá nos dice, bueno, gracias, Marta, muy amable. Muchas gracias por responder. Aquí nos dice, bueno, vamos a hacer esa sonrisa o esa línea o esa curva del cambio, ¿sí? Lo que les decía de esas fases que atravesábamos nosotras y nosotros en los procesos de cambio, entonces vamos a revisar esa curva del cambio, ¿listo? Vamos a revisar esa curva y vamos a mirar los elementos más significativos del cambio. Entonces, dentro de la curva del cambio tenemos, primero, vamos a entender que vamos a atravesar la negación, ¿sí? Como ese miedo, el resistirnos, el decir, no, no quiero, la fase de exploración y se combina con ese compromiso. ¿Mm? Todas y todos, en nuestras fases de adaptación, atravesamos esa curva, ¿sí? Algunos se pueden quedar en alguna de las fases, otros pueden manejarlas todas, ¿sí? No siempre puede, no siempre se puede dar de la misma forma, ¿sí? Digamos que hay personas que tal vez se resistan, pero no tengan una negación, sino más bien se resistan. Hay personas que frente al cambio empiecen de una vez explorando y se comprometan. O hay otros que puedan hacerlo al revés también, ¿no? Que en algún momento, oiga, me comprometí, exploré, pero ya me estoy resistiendo y ahora ya no me quiero, ya no quiero el cambio, ¿cierto? ¿Se puede dar así? Depende de la persona, del contexto, del tipo de cambio. Podemos fluctuar hacia las dos partes, ¿no? Aunque acá, pues desde el slide o desde la propuesta de la capacitación, pues nos dice que va hacia la derecha, ¿sí? Y que va pasando con el tiempo. Pero pues todos los elementos son susceptibles de ser debatidos, ¿no? No todo tiene que ser tan lineal como tan, justamente tal cual como lo planteamos. Entonces, la fase uno de negación. Entonces, ¿cuáles son esas características de la negación? Es un mecanismo de defensa primitivo para protegernos, ¿sí? Preservarnos y mantenernos en la zona del confort. ¿Listo? Entonces, ¿por qué? Por lo que hablábamos ahorita de que dominamos ese entorno, ¿no? Entonces, como yo domino mi entorno, pues no quiero cambiar. ¿M? O sea, yo quiero quedarme en ese pasado o en ese presente que yo manejo, pero no quiero generar un cambio hacia futuro de lo que estoy viviendo o de lo que quiero desarrollar. ¿M? Es una defensa contra el cambio y el potencial esfuerzo que se requiere para entrenarlo. Entonces, hay personas que dicen, no, si yo me pongo a hacer ese ejercicio, después me lesiono, tendría que comprar unos zapatos especiales, tendrías que hacer esta situación, tendría que, ¿sí? Es una vez, entonces, o me puede dar pereza, yo digo, ay, no, no me siento capaz, quiero quedarme acá, porque me da pereza, porque no quiero pensar, por muchas cosas, entonces yo digo, prefiero negarme a eso, ¿sí? También puede haber confusión interna, porque a veces digo, oiga, realmente ese cambio me puede llegar a servir o ese cambio lo voy a hacer por darle gusto a otra persona o este cambio lo voy a hacer por un capricho o por qué quiero hacer este cambio. Realmente o sea, realmente yo le doy significado a esto que yo quiero cambiar de mi vida o a mis procesos. Entonces, prefiero negarme y posponer el problema, es decir, yo no me voy a adaptar a nada, yo más bien me voy, ¿sí? Y después eso se convierte en algo peor. ¿Listo? Dice Marta, porque a veces es mejor seguir haciendo lo mismo. Eso no genera estrés, por ejemplo. Claro, claro, hay personas que cuando no quieren adaptarse a un cambio y siguen en un mismo cargo o en un mismo proceso,
o haciendo las cosas de la misma forma, en algún momento sienten esa frustración o ese estrés, porque siempre haciendo lo mismo de la misma forma, pues obvio a mí me va a cansar en algún momento, o la organización se va a cansar de mí, como lo vimos al inicio. Me puede decir, ay, no sabe qué, señor, váyase porque es que usted ni quiere para allá, ni quiere para acá, ¿sí? Entonces, necesitamos que deje integrar a alguien que sí se adapta. Y es que hay personas que se creen indispensables en algún trabajo, ¿sí? Entonces, nada ni nadie es indispensable en un trabajo. Ya les compartieron la asistencia del Politécnico, ya ahorita diligenciaron la mía, ya les compartieron la del Poli. Entonces, claro, y es que eso es una dinámica social de ahora. Por eso se habla que es un nuevo reto para los trabajadores de hoy en día adaptarse a los cambios, lo que les decía al inicio. Y siempre se va a presentar, y hoy en día más con el desarrollo de las nuevas tecnologías y con la forma en que se están dinamizando los procesos. Ya hay máquinas que hacen todo lo que yo hago o que pueden pensar en algunas cosas como yo las hago, ¿sí? Pero pues a mí de qué me sirve que existan si no hay alguien que la maneje o alguien que la pueda interpretar. Porque recuerden que la máquina interpreta todo literal, ¿no? Entonces, oiga, ¿cómo hago yo para mejorar esa lógica o para entender la máquina en vez de decir que voy a ser reemplazado, ¿no? Entonces, ahí empezamos a entender ese proceso. ¿Listo? Entonces, ¿qué se hace en esta etapa? ¿Qué se debe desarrollar? Yo empiezo a hacer las reflexiones y ahorita vamos a ver unas reflexiones por cada una de las etapas. Empiezo a hacer unas reflexiones. ¿Por qué es inconveniente el cambio? O sea, por qué no lo quiero hacer? ¿Realmente es por mí? ¿Es por un miedo? ¿Es por quién o por qué? ¿Mm? ¿Por qué no deseo que suceda? Porque parte de mí, ¿no? ¿Cuál es mi necesidad para que no se dé este proceso? ¿Qué aspectos de mi comportamiento revelan mis deseos de que el cambio no suceda? Entonces, a veces son mis comportamientos, ¿no? Entonces dejo a las personas tiradas, si me van a hablar de algo me hago el loco, cambio el tema, busco cosas para poder evitar por completo la interacción o el proceso. ¿M? Y yo puedo llegar a pensar, bueno, ¿cuáles serán las consecuencias si no cambio? ¿Sí? Entonces las consecuencias que me quede en el tiempo, que me enferme, que no logre conocer esos lugares que quería conocer, que no logre comprar aquellas cosas que quería comprarme, que no logre ese cambio mental y físico que quería tener conmigo misma o conmigo mismo. ¿Y qué podría hacer en este instante para aceptar el cambio? Entonces, ya vimos los 8 pasos, ¿no? Entonces yo me devuelvo a esos 8 pasos y digo, oiga, ¿qué me hace falta acá? ¿Será que me hace falta alguien que me apoye? ¿Sí? ¿Será que yo pierdo muy fácil la energía? Oiga, ¿será que me hace falta ponerme unas metas más cortas y no tan largas? ¿Sí? Entonces, yo me evalúo, entonces digo, oiga, no, tengo que mirar muy bien de esos 8 pasos de adaptación en cuál me estoy quedando, ¿sí? ¿O será que no es una necesidad real? Entonces me estoy negando porque pues realmente yo siento que en este momento no necesito ese cambio y no es malo, ¿sí? Pero pues yo tengo que saber muy bien evaluar cada uno de esos elementos para decir, oiga, si se puede o no se puede. ¿Sí? Cuando salgo de esa fase uno, entonces empiezo a resistirme. Entonces, yo digo, oiga, no, reconozco que esto me afecta, entonces reconozco que me perturba ese cambio y que no lo va a poder lograr, ¿sí? Me da temor lo desconocido, claro, algo que yo no pueda manejar, que yo no pueda tener, yo digo, no, me da mucho miedo no poder alcanzar o tener esos objetivos que me estoy planteando, ¿sí? Entonces, pero pues digamos que ya desde la negación digo, bueno, ya me negué, ahora bueno, ¿qué estoy desconociendo
o que no puedo manejar. Cuando no son cosas que no puedo, que no tengo a mano y que no puedo manejar, para mí también me genera una ansiedad, ¿no? Entonces, hay personas que les gusta mucho tener el control de todo. Y cuando le dicen, no, es que usted va a ir a otro lugar, a otro proceso y allá no va a poder manejar todo igual. Entonces a mí me genera esa resistencia. Yo digo, uy, no. ¿Y qué tal allá no me acepten igual? ¿O qué tal no logre manejar el proceso igual? Aquí yo ya manejo mis cosas, mi gente y allá no. ¿M? Porque es algo desconocido, entonces yo me resisto un poco. Entonces, ¿puedo sentir confusión? Claro, porque tengo que empezar a comprender lo que está pasando y que el cambio ya es inminente, ¿sí? Hay veces que los cambios son de un momento a otro, es o decida o decida, o es blanco o es negro, pero ya. Necesitamos que usted de una vez nos dé una respuesta. Entonces, es ahí donde nosotros empezamos a trabajar. ¿Qué hacer en esta etapa, en esta fase 2? Entonces, hay unas reflexiones, ¿no? Entonces, empezamos con esta. ¿Por qué me siento cómoda o cómodo en la situación actual? ¿Sí? ¿Qué genera en mí que no me quiera mover de acá? ¿Sí? Porque me pagan bien, porque manejo el proceso. ¿Por qué? ¿Listo? ¿Cuáles son mis grandes preocupaciones sobre el futuro? ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son mis grandes preocupaciones sobre el futuro? Porque a veces también es lo que yo puedo llegar a afectar a más adelante, ¿no? Oiga, ¿qué tal yo tome esta decisión y no pueda seguir ascendiendo profesionalmente? Oiga, ¿qué tal yo tome esta decisión de irme y no me pueda devolver? Oiga, ¿qué tal yo tome esta decisión y no pueda, no sé, mejorar mi salario, lo que sea? Y uno dice, bueno, ¿qué es lo peor que puede suceder? Que me canse de, por ejemplo, lo que hablaba del cambio de la comida, ¿no? Que me canse de comer eso y vuelva a comer como antes. Que si sigo comiendo como antes, pues me enferme más. ¿Qué es lo peor que puede suceder? O simplemente que me adapte a lo que ya está, a la comida nueva y no tenga problema, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de que suceda el cambio? ¿Sí? Entonces, yo sé cuánto tiempo tengo para poder generar ese cambio o no, ¿sí? Realmente cuento con el espacio, pues. ¿Qué aspectos de mi comportamiento revelan mis deseos que el cambio no suceda? Entonces, yo, lo mismo que en el anterior, yo puedo tener esos comportamientos de no dejar o que algo, pues, ¿qué pasa si no me atrevo a cambiar? Puedo estarme afectando yo a nivel profesional, puedo estar afectando a la organización porque me tienen a mí ahí pegado a eso, puedo estar afectando a mi familia, puedo estar afectando a mi pareja, puedo estar afectando a mi equipo de trabajo. Me estoy permitiendo las oportunidades, las estoy buscando, estoy dejando que lleguen esas oportunidades a mí o me estoy resistiendo, ¿sí? ¿Y cuánto tiempo estoy perdiendo? El tiempo no se recupera, ¿sí? Entre más me demore yo en tomar una decisión, más voy a afectar el proceso. Entonces, si yo puedo tomar la decisión lo más pronto posible, la idea es que lo haga en el momento en que se necesita, ¿sí? Entonces yo tomo la decisión y digo, lo voy a realizar en este momento. ¿Y qué es lo más difícil de lograrlo? Entonces, ¿cómo lo trabajo en mi proceso? ¿Mm? Y en la fase 3 entonces yo digo, bueno, ya me resistí, ya me negué, pues exploremos, ¿sí? Entonces empezamos a aceptar que el cambio es necesario, importante e inevitable. Decimos, no, pues yo tengo que salir de acá, tengo que darme la oportunidad de estar allá en ese otro lugar, de manejar este proceso, de hacer un cambio en mi vida o en lo que yo estoy desarrollando, ¿sí? Es una etapa de incertidumbre, claro, porque eso es como el que se lanza al fuego, pues o lo cruzo y me quemo un poquito o me quedo ahí achicharrado, ¿sí? Entonces, o el que se lanza al agua, o no sé nadar y llego al otro lado, o me ahogo ahí en el camino. ¿M? Puede haber una incertidumbre y una incertidumbre muy grande, pero quien la o lo maneja somos nosotros o nosotros, ¿sí? Pensamiento, preocupación por buscar soluciones para resolver la situación. Entonces,
oiga, ¿qué soluciones tenemos que suscitar para poder eh, encontrar como ese punto medio, ¿no? Como ese punto en el cual se pueda lograr lo que nos estamos proyectando. Entonces, ¿cómo podemos resolver el proceso? ¿Mm? Entonces, resolvemos la situación a través de nuestras estrategias individuales, a través de esos recursos que contamos en nuestro entorno, ¿sí? ¿Hacia qué elementos o qué pensamientos tenemos nosotros para poder mejorar en el proceso? Cada uno y cada uno de nosotros tenemos unos recursos distintos. Entonces, ¿cómo trabajo en esos recursos individuales? ¿Mm? ¿Cómo trabajo en esos pensamientos? Y eso va a depender mucho de lo que nosotros manejemos, ¿sí? Y comienza un enfoque a objetivos concretos y nos damos cuenta que existen oportunidades para manejar el cambio, ¿sí? Entonces, hay muchas posibilidades para poderlo desarrollar y para poder entender esas dinámicas del proceso. ¿M? Entonces hay que darnos esa oportunidad, empezar a tener ese proceso y empezamos a cuestionarnos, ¿no? Entonces, para generar esa exploración y para tener todos estos elementos claros, empezamos a reflexionar, a decir, oiga, ¿qué necesito aprender? Lo vimos también desde la pirámide, ¿no? O sea, pues, el miedo es porque no conozco, oiga, pues, ¿qué tengo que aprender? ¿Sí? ¿En qué tengo que trabajar en mí y en mi proceso? ¿Qué nuevas habilidades y comportamientos necesito adquirir? ¿Mm? Entonces, ¿cómo empiezo a trabajar en construirme, en no quedarme como hablamos al inicio de ese producto terminado, sino en nuevas habilidades y en nuevas cosas? Oiga, ¿quién me las puede ayudar? ¿Quién nos puede ayudar? ¿Listo? ¿Qué clase de ayuda necesito? ¿Sí? Porque lo que hablábamos anteriormente, no soy yo solo a solo. Si necesito ayuda de mis compañeras o compañeros, de mis colegas, de mi familia, de mis amigos, ¿de quién necesito la ayuda? Y ellos cómo me apoyan a mí en mi proceso. ¿Cuál es la visión más optimista que puedo tener del cambio? Entonces, que me va a ayudar a alcanzar mis objetivos, que voy a crecer profesionalmente, que mis hijos van a tener mejores condiciones, que voy a poder aportar a mi profesión, que voy a poder vivir nuevas experiencias. ¿M? ¿Qué prácticas debo dejar de realizar para incursionar en la nueva situación? Entonces, ahí es como esa característica de desaprender, ¿no? Que necesito desaprender para volver a aprender, porque a veces pensamos que con la teoría, con lo que manejamos, con nuestra formación y con lo que tenemos, pues ya es más que suficiente, pero hay cosas que hay que reevaluar de lo que ya conocemos, porque con los avances y las nuevas cosas que han llegado a nuestro entorno, pues lo que nosotros manejamos o conocemos ya hoy en día puede que ya no sea tan pertinente para el entorno en que nos encontramos. Entonces, el darnos esas nuevas retos de explorarnos, pues ya nos va a llevar a alcanzar esos objetivos individuales dentro de lo que desarrollamos, ¿sí? Entonces, empezamos a trabajar en eso. Entonces decimos, cuando ya atravesamos esta parte de exploración, entonces empezamos a comprometernos, ¿sí? Entonces, ¿cómo me comprometo? Cuando elijo aceptar el cambio. Entonces yo digo, ya, listo, hagámosle. Ya lo evalué, ya tuve mi resistencia, ya lo exploré. Ahora me voy a dar la oportunidad desde lo que vimos del video, ¿sí? Entonces, empezamos a ver que comienza a existir eficacia en el logro de resultados dentro del ambiente modificado. Entonces, decimos, oiga, sí, estoy cumpliendo con el tiempo y con el compromiso de lo que estoy entregando y de lo que quiero hacer, porque me comprometí al cambio y a enfrentarme a ese proceso. No me estoy limitando, ni yo, ni a mi entorno, ni a mi equipo. Entonces, oiga, sí puedo lograr alcanzar, sí puedo lograr desarrollar, sí puedo llegar a influenciar en los demás en mi proceso. Y empezamos a recobrar la productividad, la sensación de logro y crecimiento. Cuando yo logro adaptarme, cuando rompo esa resistencia,
Entonces yo digo, oiga, estoy creciendo, oiga, miren, están llegando nuevas propuestas, oiga, miren, me están llamando de otro lado, estoy recibiendo otros procesos, las personas se están dando cuenta que estoy más dinámica o dinámico con mis procesos, con los elementos que estoy entregando, con lo que yo estoy manejando. Oiga, integré un nuevo conocimiento y esto me está ayudando para dinamizarme un poco más en mis procesos. ¿M? El cambio lo aceptamos como una nueva norma, como algo que ya empiezo a cumplir desde este momento, ¿sí? Como que digo, de acá en adelante voy a empezar a trabajar con este cambio que me propuse para mí, que es significativo, importante y que me va a ayudar a crecer como persona, ¿sí? Y empezamos a confiar en que sí se puede ser exitosa o exitoso en el nuevo entorno. Entonces vamos a poder trabajar, vamos a poder desarrollar y vamos a decir, oiga, me siento empoderado o empoderado en mi entorno y creo que puedo llegar a alcanzar esos objetivos individuales, ¿sí? Eso es como desde esa parte. Y en esta actitud de mejoramiento permanente empezamos a reflexionar, oiga, ¿qué oportunidades me di de aprender, no? ¿Qué estoy dominando en este momento que antes no dominaba? ¿Sí? Festejo y agradezco a quienes me apoyaron o a esos logros que obtuve a partir de darme esas oportunidades de cambio. ¿M? Y uno dice, bueno, ya logré el cambio, pero pues tengo que atender y seguir mejorando y crear esos vínculos, esos círculos virtuosos, esas cosas que me generan, que me empoderan, ¿no? No es solo llegar al cambio, adaptarme y ya, sino, oiga, ya llegué aquí, ya logré este objetivo, ¿cómo me sigo manteniendo ahí? Entonces, tengo que revisar las áreas y seguir trabajando en cada una de ellas para decir, oiga, sí puedo lograr, sí puedo alcanzar, sí puedo trabajar en ellas para eh, llegar a esos objetivos propios. ¿M? ¿Qué debo atender para no bajar la guardia? Como se dice vulgarmente, dormirse en los laureles. Entonces, porque a veces logramos el cambio y vuelven y hay personas que dicen, oiga, usted ya estaba logrando esto, yo la vi o lo vi que se estaba comportando de una forma distinta, pero otra vez nuevamente usted se devolvió, ¿cierto? Usted ya no hace las cosas iguales, ni se comporta igual, ni dice las cosas de la misma forma, ¿sí? Entonces, ahí es donde se denota que hay personas que buscan el cambio, pero vuelven y como que dicen, uy, no, me dio como miedo, mejor me devuelvo otra vez a donde me siento más cómodo o cómodo, y pues esa no es la idea, ¿sí? Entonces, no hay que dormirnos en los laureles, sino, oiga, si ya la gente me está reconociendo el cambio, tengo que seguir en eso, ¿sí? ¿Qué hago para no quedarme estancado o estancado otra vez? ¿Qué más puedo hacer? ¿Cómo trabajo en ese aprendizaje que obtuve? ¿Sí? ¿Qué más tengo que desarrollar? Y entonces, para ir haciendo como el cierre de toda esta charla que ustedes recibieron, vamos a hablar de esas claves para la adaptación al cambio. ¿Listo? Entonces, aquí recopilamos todos esos elementos que hemos venido abordando durante esta tarde. Primero, conciencia del cambio. Recuerden que tiene que ser real, que ustedes tienen que ser muy conscientes de que se presenta y por qué se presenta, para qué. Confianza en sí misma o en sí mismo, fundamental. ¿Sí? Si yo no confío en mí, no creo en mí, no voy a lograr un cambio real, no voy a estudiar, no voy a lograr nada. Dejar atrás. Dejemos atrás todos esos miedos, el que dirán, el de usted no puede, el ay, pero porque antes no tomé la decisión y ahora sí, no sé qué. Hay que dejar atrás todo eso. Ya eso ya ocurrió, ya no podemos hacer nada. Y nos vamos a responsabilizar de los resultados. Sean buenos o malos, digo, oiga, yo asumí el riesgo. Pasé por mis etapas de adaptación al cambio, lo evalué, me negué, lo exploré, y tú me resistí y demás, generé el cambio, entonces me voy a responsabilidad, ¿sí? Actitud positiva, pues eso va a dar para la vida, para nuestro entorno. Cuando nosotros cargamos las cosas de una energía positiva, tranquila y demás, fluye más. Cuando yo soy negativo, cuando me quejo de todo, cuando pienso que la vida está en contra mía y que estoy luchando en contra de ella, yo no logro los objetivos, ¿sí? Claro, hay momentos difíciles que debemos tener. Tampoco todo el tiempo podemos estar contentas o contentos,
¿sí? Pero en la medida en que yo pueda, trabajo en mi actitud, ¿sí? Trabajo en mi proceso y esa actitud permea todos mis proyectos y todos esos elementos de mi entorno. ¿Listo? Un espíritu abierto a recibir recomendaciones, a dar gracias, a buscar nuevos retos, a estar inmersa o inmerso en otras situaciones. ¿Listo? Unirse a otros, fundamental. ¿Sí? Oiga, ¿cómo trabajo de la mano de una persona, de la otra? ¿Cómo me apoyo con ellas o con ellos? ¿Cómo trabajo en cada uno de esos elementos? ¿Y cómo son importantes dentro del desarrollo de mis tareas? ¿Mm? Para alcanzar mis objetivos en común. Y ese objetivo en común, siempre hay que trazarse esas metas. Recuerden que para esos cambios y demás, trácese esas metas a corto plazo y cúmplasen a ustedes mismos y ustedes mismos con esos retos, ¿sí? Y si ustedes ven que hay algo en el entorno que pueda llegarlas o llegarlas a limitar, trabajen por sopesar esas adversidades, desde esa autorreflexión, desde ese enfoque, desde ese alcance que puedan tener, ¿m? Para poderlo lograr. Y finalmente, entonces vamos a hacer el cierre con esta frase, ¿listo? Todo fracaso es la falta de adaptación, todo éxito es una adaptación exitosa, de Max Mameo, ¿listo? Esa sería como, bueno, esa es una. Y la otra es esta frase que nos dice, sé como el junco, ¿no? Entonces, dice, a la orilla de un río, un roble fue derribado por una tormenta y arrastrado por la corriente. Una de sus ramas se encontró con un junco crecido cerca de la ribera. El encuentro produjo un gran desconcierto en el roble que no pudo evitar preguntarle al junco cómo había logrado mantenerse sano y salvo en medio de una tempestad que por su furia incluso había sido capaz de arrancar de raíz un roble. El por qué, dijo el junco, consiste en que yo logro mi seguridad mediante una habilidad opuesta a la tuya. En vez de permanecer inflexible y testarudo, me adapto ante las ráfagas del viento y no sucumbo. ¿Listo? Esto es un verbo anónimo. ¿Listo? Y hasta acá, entonces sería su charla de adaptación al cambio el día de hoy. ¿Cómo les pareció? ¿Preguntas? ¿Inquietudes? ¿Todo muy bien? ¿Cómo la pasaron? ¿Muy aburridas? ¿Muy aburridos? Espero que todo haya sido como de su agrado, ¿no? Ya, sí, listo, perfecto, ya se pueden retirar. Que tengan una excelente tarde y una excelente noche. Muchas gracias por su participación. Bueno, que estén muy bien. Que todo les salga muy, muy bien. Gracias a todas y a todos. Les envío un aplauso a todas y a todos. Ya estamos por terminada la sesión. Bueno, que esté muy bien. Excelente tarde. Muchas gracias.